Alabado sea el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Querido amigo que está viendo este programa en el internet o en la radio, este es tu hermano Daniel Pérez, en el ministerio como en los días de Noé. En este día vamos a estar hablando de un tema, todos los temas son temas importantes y temas sobresalientes, pero vamos a hablar de un tema que se puede decir que es caótico, acerca del diezmo. Vamos a enfatizar la diferencia del diezmo y también al mismo tiempo el sacerdocio nuevo, porque lo viejo pasó y lo nuevo empezó. Hay muchas cosas que las personas hoy en día hablan en las congregaciones en todas partes, como quien dice, para ponerle a la persona un pesado en su corazón, para que paguen este diezmo que es de dinero, cuando la palabra nos enseña específicamente que en el tiempo antiguo el diezmo no era dinero ni nada de ello. Ok, vamos a empezar con una oración y vamos a entrar en el tema inmediatamente. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tú que hiciste los cielos y la tierra, tú que haces todas las cosas, danos entendimiento de tu palabra es real y tu palabra es verdadera. Tu palabra no se equivoca, danos entendimiento de la misma. En el nombre de Yeshua HaMashiach, tu hijo amado, oh Padre Celestial, Yahweh Elohim. Amén. Como te estaba diciendo hoy en día, querido amigo que está viendo este programa, estamos hablando acerca del diezmo. En el Antiguo Testamento son los diezmos o el diezmo. Es muy diferente a lo que se habla hoy en día, que muchas personas quieren sacarle dinero a las personas que visitan la congregación. Inclusive, falsa doctrina. Lo que no es de Dios es del diablo, de uno de los dos. La verdad os hará libre. Pero aquella persona que profetiza en el término material y carnal, usando la palabra de Dios, manipulando las escrituras, te van a enseñar cosas que no son. Ejemplo, cuando se habla acerca de diezmo, tú llegas a una congregación nueva, quieres bautizarte, te empiezan a darte doctrina y enseñarte, mira, estos son los requisitos para ser miembro de esta congregación. Yo no la voy a llamar iglesia porque las iglesias de Cristo no hacen eso. Las congregaciones que vienen a buscar dinero sí lo hacen. Entonces, te dicen, para bautizarte y ser miembro de esta iglesia, tienes que caminar en buena conducta, que eso es algo muy especial, bonito. Tienes que bautizarte. Y después de bautizarte, para todo eso, tienes también que cumplir con un requisito que se llama el diezmo. Cosas que ni Juan el Bautista, ni que Yeshua HaMashiach y los discípulos de Yeshua nos lo enseñaron. Entonces, ¿quién diantre lo trajo? ¿Quién lo trajo? Fueron estos hombres judaizantes que se convirtieron a Cristo en el pasado y querían sobrevivir y vivir de aquellos que no sabían la palabra. Siempre ha aparecido personas que manipulan la palabra. Manipulación de la palabra y satanismo es lo mismo. Es completamente lo mismo. Tú no te salvas por estar dando algo que a Dios no te lo exige, ni tampoco le interesa. Le interesa en el pueblo de Israel, no a la iglesia de Cristo, por cuanto Cristo estableció un sacerdocio nuevo. Y aquí vamos a entrar y vamos a leer el capítulo 7 completo del libro de los Hebreos, que nos habla claramente acerca de lo que es el diezmo. ¿Y por qué el diezmo no es para la iglesia de Cristo? Para muchas congregaciones que lo recogen sí, porque no tienen a Cristo en su corazón. Acuérdese, querido amigo, que está viendo este programa. El diezmo ha sido una manipulación grandemente por la gente, porque quieren vivir de aquellos que no tienen conocimiento de la palabra. Si usted no tiene conocimiento de la palabra, estas personas que hablan acerca de la iglesia o lo que quieran hablar, te ponen en tu corazón que tú le debes algo a Dios. Lo que Cristo te da gratis, estos individuos te lo venden. Ahora bien, si tú estás en un sitio donde te están pidiendo el diezmo y tú no sigues la doctrina de Cristo, que es la más importante, aquí lo más importante es la salvación de tu alma. No la doctrina que fulano venga con su, yo vengo 40 años, 50, 60 años y el Señor me ha bendecido por darme los diezmos, porque yo doy diezmo, dicen los disparateros. Sabrá Dios si que lo está bendiciendo es el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra no se contradice en ninguna forma. Y vamos a establecerlo aquí bien claro. Bien claro. Solamente me voy a enfatizar en el capítulo 7 del libro de los Hebreos, porque muchas personas les gusta usar muchos versículos bíblicos para confundir a la gente y para poner una cosa que no va con la otra.
son manipuladores. Y cuando la persona manipula la palabra, créeme lo que te estoy diciendo, querido amigo que estás viendo este programa, la manipulación bíblica y satanismo es lo mismo, porque el diablo es un mentiroso, el diablo engaña, ¿ok? Es un ladrón. Y este tipo de persona que establece este tipo de enseñanza, donde dice que tú tienes que diezmar, es un ladrón también. Pero vamos a ver qué dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 7 en adelante. Capítulo 7 del libro de los Hebreos dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y tu Santo Espíritu, Padre. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, el que salió al encuentro a Abraham cuando volvía victorioso de la derrota de los 4 reyes, y el que bendijo, quien asimismo dio a Abraham el diezmo de todos los despojos que había recogido, cuyo nombre en primer lugar significa Rey de Justicia. Tengo que hablarte primero del sacerdocio, que es lo que es, para poder establecer lo que son los diezmos establecidos, que aquí nos vamos a hablar. Y vamos a ver si los diezmos son de la iglesia o el diezmo solamente para el pueblo de Israel. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. La Biblia no falla. Los hombres sí fallan porque les gusta engañar. Rey de Justicia, además de eso, era rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Representado sin padre, sin madre, sin genealogía, sin ser conocido el principio de sus días, ni el fin de su vida, sino que siendo por todo esto imagen del Hijo de Dios, queda sacerdote eternamente. Pues Melquisedec no es un hombre común y corriente, ¿sabe? No era un hombre común y corriente porque estos atributos solamente los posee Dios. ¿Ok? No era un hombre común y corriente. Se llama una cristofanía. ¿Estamos claros? Ok. Contemplad ahora cuán grande sea este, aquí en el mismo patriarca Abraham dio los diezmos, sacándolos de los mejores despojos. Abraham le dio los diezmos, ¿y cuánto se lo dio? Una sola vez nada más, no más de eso. Lo cierto es que aquellos de la tribu de Leví, óyete bien claro, yo quiero que entiendan esto, en el versículo 5, lo cierto es que aquellos de la tribu de Leví, que son elevados al sacerdocio de la tribu de Leví, tienen poder, orden o derecho de cobrar los diezmos del pueblo. ¿Quiénes? Los sacerdotes de la tribu de Leví. De cobrar los diezmos del pueblo. Esto es de sus hermanos, aunque también estos mismos vengan como ellos de la sangre de Abraham. Pero aquel cuyo linaje no se encuentra en ellos, porque Yeshua no era levita, recibió los diezmos de Abraham y dio la bendición al que tenía recibida las promesas. Y no cabe duda alguna en que quien es menor recibe la bendición del mayor. En el versículo 8, no menos cierto es que aquí entre los levitas, no menos cierto es que aquí entre los levitas, los que cobran los diezmos son hombres que mueren. Cuando allá se asegura o representa como que vive aún. Y por decirlo así, a un leví recibe los diezmos de nosotros, pagamos diezmo a la persona, en la persona de Abraham. Ok, estamos hablando de los levitas. Hasta el momento no se ha fijado aquí ningún gentil. Estamos hablando de israelitas. Porque alguien va a decir, bueno, Abraham no es israelita. Bueno, por eso fue el principio de todas las cosas, el padre de la fe. Lo que quiero poner eso en punto, porque las personas, cualquier cosa que tú digas, lo van a tratar de sacar en antemano.
pues que todavía estaba Abraham, su abuelo, como la planta se contiene en la simiente, cuando Melquisedec vino al encuentro de este patriarca. Dice: la perfección o santidad se daba por el sacerdote levítico, ya que en tiempo del mismo recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad hubo después de que se levantara otro sacerdote nombrado según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Porque mudado el sacerdocio, es forzado que también se mude la ley. Estamos en el versículo 12. El sacerdocio se mudó, es un sacerdote diferente. La ley está dispuestamente para otro lado. Aquellos que quieran vivir la ley son problemas de ellos allá. No tienen que ver absolutamente nada con la doctrina de Cristo. Nada en absoluto. Y el hecho es que aquel a quien fueron predichas estas cosas es una tribu de la cual ninguno sirvió al altar, siendo como es notorio que nuestro Señor Yeshua nació de la tribu de Judá, no era levita, a la cual jamás atribuyó Moisés el sacerdocio. Moisés dijo que los que iban a ser sacerdotes eran de la tribu de Leví. En ningún momento dijo que iba a ser uno de la tribu de Judá. Y aún esto se manifiesta más claro, puesto que sale a la luz otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, establecido no por ley de sucesión carnal como la de Aarón, sino por el poder de su vida inmortal, como lo declara la Escritura, diciendo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues mudado el sacerdocio, y por tanto abroga la ley u ordenación antecedente a causa de su inutilidad e insuficiencia que tenía la ley, pues que la ley no condujo ninguna cosa a perfección, sino que lo conduce a ella es una esperanza mejor, situada en su lugar, por la cual nos acercamos a Dios. Además, este sacerdote, Yeshua, no ha sido establecido sin juramento, porque ciertamente los otros fueron instituidos sacerdotes sin juramento, mas este lo fue con juramento por aquel que le dijo: juro al Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote por toda la eternidad. Por lo que es mucho más perfecto el testamento o alianza de que Yeshua salió fiador y mediador. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte le impidía que durasen siempre. Mas este, como siempre permanece, posee eternamente el sacerdocio. Aleluya. De aquí es que puede perpetuamente salvar a los que por medio suyo se presentan a Dios, a Yahweh, como que está siempre vivo para interceder por nosotros. A la verdad, tal como nos convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, sagrado de los pecados, o de todo pecado, y sublimado sobre todos los cielos, el cual no tiene necesidad, como los demás sacerdotes, de ofrecer cada día sacrificio, primeramente por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y solamente
solamente, con una sola ofrenda, haciéndose a sí mismo. Pues la ley constituyó sacerdotes a hombres flacos, pero la palabra de Dios de Yahweh confirma con el juramento que ha hecho posteriormente a la ley, estableció por sumo sacerdote a su hijo Yeshua, que es santo y perfecto eternamente. Gracias, Padre, por tu palabra. Leímos el capítulo 7 del libro de los Hebreos, los 28 versículos de ese capítulo, y tuve que leerlo completo para exponerte que el sacerdocio, estamos hablando acerca de los diezmos, es un sacerdocio completamente diferente. No es un sacerdocio como el sacerdocio de Aarón, donde los levitas está establecido por la palabra de Dios que el pueblo de Israel, los judíos, tenían que mantenerlo y darle el 10% de todo lo que se cosechaba cada uno de ellos, cada uno de las tribus. Bien, hoy en día, pero vamos a dejarlo allá, que esta gente se arregle en eso, y vamos a hablar de lo que está pasando hoy en día en las congregaciones. Sucede que hoy en día hay muchas personas que manipulan la palabra y quieren manipular también, y llevan manipulando por mucho tiempo, la palabra del Señor y las mentes en las congregaciones, donde las personas vienen a ser como unas máquinas. Las personas se someten a una obediencia, oyendo lo que esa persona le está enseñando, que lo está engañando, cuando le está diciendo que tiene que traer los diezmos de lo que se gana semanalmente a la iglesia. Eso no es bíblico, ni aparece en la Biblia en ninguna parte de la palabra del Señor. ¿Ok? En este día no voy a hablar absolutamente de la ofrenda es en otra ocasión que vamos a hablar acerca de ella. Pero cuando estas personas empiezan a hablar, que empiezan a seducir las almas, las mentes, fíjate, seducen las almas como las seducen los demonios, seducen las almas como buenos ladrones que son unos buenos ladrones, unos buenos mentirosos, dejando de conocer que lo más importante de la congregación del ser humano es que su alma sea salva. Tu alma no es salva porque tú vas a un sitio y te exigen los diezmos y tú los pagas. Los diezmos ante Dios no tienen ningún valor, porque no fue un billete de 10 ni de 20 que estuvo por tú en la cruz. ¿Tú me estás entendiendo? El diablo es un mentiroso. Sí, Cristo te lo regala, Yahweh te lo regala, y las congregaciones te la venden. Aquí hay alguien que está mal. O es Dios o son los hombres. Acuérdense que los hombres son unos listos. Hay que tener cuidado con la que las personas enseñen. Por eso me enfoco solamente en el capítulo 7 del libro de los Hebreos. Estamos hablando acerca de los diezmos. Por eso es bien importante que tú leas la palabra del Señor. Empieza desde Génesis, lea toda la palabra, es importante, bueno. Léela completa hasta el libro de Revelación. ¿Ok? Pero lo que está establecido por Cristo, lo que está establecido por Cristo es lo que es. La salvación de tu alma vale mucho. Qué triste es, qué tristeza cuando una persona se vuelve una máquina, porque lo manipulan, no tiene su propio cerebro. Te hacen sentir como si fueras culpable, que tú tienes una deuda y tienes que pagarla a diezmazo limpio. Eso no es de Dios. La palabra no respalda tal enseñanza. ¿Quién de los hombres o cuál de los profetas bíblicos es mayor que Yeshua HaMashiach, el Cristo de la gloria? ¿Cuál? Cristo no recogió diezmo, ni tan siquiera lo mencionó porque no le interesaban y no le interesan. Cristo viene de un sacerdocio diferente al levítico. Cristo, cuando murió la ley. Y cuando se levantó, estableció la gracia. Y la gracia es gratis. Dar por gracia lo que por gracia has recibido. Los diezmos no son para la iglesia de Cristo. Los diezmos
son allá para el pueblo de Israel aquellos que siguen la ley mosaica. Cuando tú estableces y quieres corromper lo que se llama la iglesia y empiezas a traer mitos y doctrinas mosaicas, porque la de Cristo no es suficiente, pero para el ladrón tiene que ser de una forma u otra. Porque la de Cristo no es suficiente, eso se llama, esa mezcla satánica, viene a ser una sinagoga de Satanás, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es una práctica judía, nosotros no practicamos. La iglesia de Cristo no practica doctrinas judaicas. Por eso fue que el Antiguo Testamento se escribió en arameo y en hebreo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Mira la diferencia. Porque a los judíos Yeshua no les interesaba, ellos votaron a Yeshua. No solamente lo votaron, sino que lo mataron. Imagínate tú eso. Imagínate si llega a hablar de los diezmos. La doctrina de Cristo es una doctrina santa y es una doctrina para la salvación del alma del individuo. ¿Tú sabes cuán triste que es que una persona que se ponga a enseñar una doctrina que no es bíblica y el Señor dice que hay que darle los diezmos? Probame los diezmos, como dicen muchos. Dame los diezmos para que... Eso no es cosa de Dios. El Señor, usted no puede comprar a Dios. Usted no puede comprar a Dios. Usted está oyendo algo de la persona que le están hablando. Yo te aseguro a ti que ninguna de estas personas que supuestamente se someten a Dios le han preguntado a Dios si tienen que diezmar o no. No, porque la Biblia lo dice. Bueno, Salomón tenía 700 mujeres. ¿Cuántas tú tienes? ¿Me estás entendiendo? Eso está en la Biblia. Pero en la iglesia de Cristo eso no vale, porque nosotros vivimos una vida en santidad. Y la mujer que tenemos es una nada más. Ok, quiero que entiendas eso bien claro. La gente trata de manipular. Por eso es que el poder de Dios no se manifiesta como tiene que manifestarse. Tú dices, contra, porque en el tiempo de los apostolados, en el tiempo de los apóstoles, como se manifestaba el poder de Dios, ¿por qué no es así? Bueno, por las mentiras, los engaños que están sucediendo. El más grande de ellos es el diezmo. No importa cómo te sientas, usted venga a la iglesia y da el diezmo. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo, maquinación satánica. Hay personas que dicen, no, dicen, pero yo lo doy porque a mí me lo enseñaron desde pequeño y llevo haciendo los 60 años. Lo que tú llevas practicando, de cult, que tú llevas practicando por 60 años no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que tu alma, tu corazón, todo tu ser sea de Cristo. Que tú te sometas a Él y te ganes las almas para que se arrepientan y acepten al Señor y caminen buscando su rostro. Lo importante de la iglesia es buscar almas para salvarlas, no para sacar el dinero. El Señor recogía ofrendas, fíjate, no recogía el diezmo. Eso jamás, ni el apóstol Pablo, que era fariseo, ni el apóstol Pablo, que era fariseo, mencionó los diezmos. ¿Qué tú crees de eso? Si era maestro de la ley y caminaba y recogía ofrendas, jamás y nunca mencionó los diezmos, porque la iglesia de Cristo es diferente sacerdocio. Hay personas que dicen, mira, pero Daniel, pero ¿qué? ¿Cómo se mantiene la iglesia? Bueno, pues váyase por ahí, llénese del Espíritu Santo, milagros, prodigios, porque el Señor respalda a aquellos que llaman y la gente le va a ofrendar. Y ofrendas grandes, no cualquier ofrenda, ofrendas grandes. No tienen que estar mirando los chavos a la gente con mentiras, haciéndolos esclavos de un pueblo, sacándoles los pocos que tienen. Los hacen como los judíos que dice Jesús, Yeshua, que tú le llamas Jesús, que dicen, cogen un gentil y lo hacen un proselito, y lo hacen 2 veces más hijos del diablo que ellos mismos. Pues así están las congregaciones hoy en día. Cogen, lo enseñan, lo doctrinan cosas que no son. Muchachos, cuando le meten eso a la persona en la mente, no hay quien se lo saque de ahí. Hay que diezmar porque el Señor dice, no señor, el diezmo no es de la iglesia de Cristo. No importa lo que aquel diga. Que esté escrito, seguro que está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia también que los mismos israelitas se mataban entre ellos mismos. ¿Te van a matar tú también? No señor, son cosas diferentes. ¿Ok? No dejes que te engañen. Primero, lo más importante es la salvación de tu alma. Esto no es un juego de religión. Aquí no hay juego de religión de
para Cristo, tu mente para Cristo. Dale todo tu ser a Cristo. Mantén la cartera en tu bolsillo porque has trabajado fuerte por ello. ¿Ok? No dejes que estas personas te engañen y te saquen el poco dinero que te ganas para mantenerte. No lo hagas. No es bíblico para los cristianos, no lo es. Para el pueblo de Israel lo es. Y para decirte más, ahora mismo hasta el pueblo de Israel no cogen tiempo tampoco. Lo que hacen es rentar sillas en la sinagoga. Porque ellos no tienen iglesia, ellos lo que tienen son sinagogas. Son diferentes a nosotros. Bueno, si hacen eso y siguen la ley, tienen que hacer sacrificio. A nosotros fue Cristo nada más un sacrificio para siempre y ya se acabó. Nos lavó con su sangre y somos nueva criatura. El diezmo no es para la iglesia de Cristo, no es para la iglesia de Yeshua, no lo es. El nombre verdadero de Yeshua es Josué. Quiero decirte algo, hay cosas que la gente te engaña. Un ejemplo, si yo te digo a ti que el nombre de Jehová no es Jehová, es Yahweh, estoy en contra de eso, yo nunca lo he oído, pero el nombre de verdad es Yahweh, el nombre de Jehová no aparece en la Biblia. En esta que escribieron sí, pero en las otras no aparece, es Yahweh. Yahweh es su nombre. Oh, yo nunca he oído eso. Bueno, pues entérate que ese es el nombre de él. El nombre que tú le llamas Jesús es Yeshua. Y Yeshua no es Jesús, es Josué. Eso tampoco te lo habían dicho. De la misma forma que hay un engaño bien grande cuando las personas empiezan a interpretar la palabra y aquel fulano dijo esto, el otro fulano dijo esto, el otro fulano dijo esto, y este viene y empieza aquí a profetizar y a hablar, hablar en lengua y los disparates que va a hacer ahí, maldiciendo a Dios, porque la mayoría de ellos lo que hacen es maldiciendo a Dios en lengua, y todo el mundo se siente culpable y tiene que pagar los diezmos, y tiene que darle el dinero allá a la congregación donde va. Mentira es el diablo. No le hagan caso a la gente, la salvación es individual. Si vivimos en el Espíritu, caminemos en Él. Caminemos en Él. ¿Por qué es muy importante la salvación de tu alma? No que cualquier individuo pueda coger tu mente y engañarla. Sea el que sea. Sea el que sea. Porque para Yahweh todos somos iguales. ¿Ve? Pero el sacerdocio es rebelde. Acuérdate bien claro que el sacerdocio es diferente. Para los judíos, el levita son levitas, los sacerdotes, y para nosotros, el Yeshua Hamashiach, el hijo de Yahweh Elohim, el sumo sacerdote, de acuerdo a Melquisedec, al sacerdote de Melquisedec. Son dos sacerdotes completamente diferentes. Uno no tiene que ver absolutamente nada con el otro. Si el otro hubiera servido, pues este no tuviera que haber venido. El otro falló y no sirvió. Por eso vino Cristo. Con un sacrificio nos hizo perfectos para siempre, por toda la eternidad. Estamos hablando de los diezmos. Pues querido amigo, si tienes algún comentario, puedes hablarlo, puedes dejarlo ahí. Pero vamos a lo que dice la palabra. No a lo que nos enseñaron aquellas personas que ya tienen sus ideales. ¿Ok? Que el Señor te bendiga y adelante. ¿Alright? Ok. Gracias, Padre, en este día. Ayuda a nuestros amigos que están viendo este programa, dale sabiduría y entendimiento, que nada ni nadie los puede engañar y que ellos caminen en ti de acuerdo a la palabra de gracia que solamente se encuentra en tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Bendícelos, sánalos y sálvalos para la gloria de tu nombre, porque tú eres el único que lo puede hacer. Gracias por todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y tu Santo Espíritu. Amén.